Muy buenas noches a todos y todas. Estamos en el especial del aniversario del Partido Comunista de Chile en sus 108 años. Estamos en el conversando con y tenemos una invitada estelar, nuestra secretaria regional Cordillera, la compañera Cinti Misculini, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Antes de dar con la presentación de la compañera, es contarle un poco que esta iniciativa, denominada Amaranto Medios, nace al alero de la Comisión de Comunicaciones del Partido Comunista de nuestro comunal y se despliega de distintas maneras. En una primera instancia a través de la radio online, Radio Amaranto, posteriormente con el lanzamiento oficial el día de hoy ya de la página www.amarantomedios.cl y esperamos a final de año poder contar con nuestra televisión online para el proyecto por el cual ya estamos trabajando. Hecha esta pequeña introducción, presentar también a nuestro otro invitado, que es el compañero Cristian Bravo, que no es invitado, sino que es el otro conductor de este programa, el compañero secretario político del Comunal Los Andes. Y obviamente vamos a empezar esta conversación saludando a la compañera Cinti y dándole la palabra, obviamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, Boris, y por la presentación con eso de estelar. La verdad, yo no sé si sea tan estelar, pero muchas gracias. Muy contenta de poder estar compartiendo esta experiencia de conversación en esta fecha tan importante y simbólica para nosotros y nosotras, los comunistas de este país, a propósito de nuestros 108 años de vida, de vigencia y de juventud. Hoy día más que nunca, ¿no? Es importante la existencia del Partido Comunista en la lucha. Y bueno, y felicitar, por supuesto, la iniciativa, las ganas de poder desarrollar este ejercicio tan interesante que es la realización de un medio de comunicación popular, ¿verdad? Sin el sesgo comunicacional que tienen los grandes medios de comunicación en este país. Siempre son tremendamente importantes poder de alguna forma construir estos espacios de comunicación en donde el sentir popular se vaya expresando de manera real, o sea, lo que está sintiendo, lo que está ocurriendo hoy día en nuestro pueblo, en nuestros territorios, y sin el compromiso que tienen hoy día las grandes cadenas de comunicaciones que finalmente no informan, sino que lo que hacen es que pautean las conciencias más que nada. Entonces yo creo que es súper valioso para toda la zona de Aconcagua, pero particularmente también, o sea, en general para la quinta región, tener este tipo de medios y más aún si está ahí en San Felipe, felicitar a los compañeros y a las compañeras por la iniciativa. Yo creo que ha sido una gran iniciativa que sin duda va a tener mucho desarrollo y va a dar mucho que hablar. Y saludar también ahí al compañero Cristian, que está con nosotros también. Hola, Cristian, nuestro secretario del Comunal Los Andes. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Compañero Cristian, le dejamos la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que también para mí es muy importante este espacio. Darle las gracias por la invitación, ¿cierto? Para nosotros como Intercomunal Los Andes es muy importante esta fecha, ¿cierto? Cumplir 108 años como partido. Para nosotros engrandece a este partido en tanto instrumento de la clase trabajadora, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en las condiciones actuales en las que vivimos, ¿cierto? Nos encontramos en un momento de la historia en la cual tenemos que estar juntos, tenemos que sacar nuestra voz, tenemos que salir a la comunidad, y en ese contexto es súper importante poder contar con este espacio como Amaranto Medio. Yo quiero felicitar a los compañeros de San Felipe, quiero de mucho corazón felicitar esta iniciativa, porque la verdad es que cuando uno ve transitar diariamente por los medios de comunicación burgueses, ¿cierto? Un sinfín de actores de la derecha, alcaldes, diputados, senadores, exministros, exministras, ¿cierto? Que lo único que hacen es cantar la misma historia sin contrapeso, ¿cierto? Espacios como estos de alguna manera permiten sentir que se va, por lo menos en este territorio, se debiese generar un equilibrio
en cuanto a la información real que la gente vive en la calle y que no percibe que los medios logren transmitir. Así es que en ese contexto felicitar este espacio, felicitar la instancia, ¿cierto? Y bueno, qué mejor que este día que el cumpleaños, el aniversario de nuestro querido partido, del glorioso Partido Comunista, ¿cierto? Así es que muy agradecido por la invitación y bueno, esperamos que la conversación sea provechosa, amena, ¿cierto? Y tenga un sentido. Eso, gracias. Justamente el compañero Cristian tocaba un punto que es muy importante, que es el tema del rol de los medios de comunicación y principalmente nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestra historia como partido, cómo ha jugado en contra de las movimientos populares. La época de Recabar, precisamente Recabar manifiesta la importancia que tiene el rol de la prensa obrera para resaltar también los logros del proletariado. Y bueno, trayéndolo más a la actualidad, hace poco fue el estallido social durante el finales del año pasado, y ahora con el tema de la pandemia, hemos visto un rol de los medios de comunicación por invisibilizar las problemáticas de fondo y poner sobre el tapete otras situaciones. Compañera, respecto a esa situación, ¿cuál es su opinión respecto al rol de los medios de comunicación y cómo cree usted que debiera proceder en este caso las organizaciones sociales y territoriales, principalmente más allá de los partidos políticos, en esta situación, respecto a cómo contrarrestar lo que plantean los medios de comunicación, que son bastante masivos, obviamente? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con la afirmación que tú haces. Efectivamente, ya Luis Emilio Recabar, que él, uno de los fundadores, y no el fundador, junto a su compañera Teresa Flores y a otros grandes dirigentes del mundo obrero, entendieron tempranamente la importancia de las comunicaciones y de la información veraz, de esta información que sale emanada también de las necesidades propias del pueblo. Como tú bien dices, se desarrolló una prominente prensa obrera durante las primeras décadas del siglo XX. Entonces, de alguna manera eso va marcando una pauta en la necesidad de que efectivamente la clase trabajadora cuente con medios de comunicación también propios que vayan dando cuenta de la realidad, que eso es finalmente lo que está en disputa, ¿no? Porque de pronto esta cultura hegemónica, sistémica, que es manejada desde el neoliberalismo, que se hace de medios de comunicación y va pauteando una forma de establecer lo comunicacional, va estableciendo una realidad desde el punto de vista comunicacional. Y como dicen por ahí una premisa, el lenguaje va creando realidad. Entonces, la forma como te entregan la información va creando realidad, entonces tú vas educando en una cultura hegemónica muy elitista al pueblo, y finalmente lo vas desinformando y vas haciendo que el pueblo se refiera o esté supuestamente informado en relación a lo que la clase dominante quiere, pero no necesariamente lo que las clases populares necesitan. Entonces es muy complejo porque hay una disputa. Entonces en estos gobiernos, los gobiernos yo diría de la dictadura en adelante, que han sido muy buenos administradores del modelo neoliberal, especialmente durante el periodo de la dictadura, por cierto que la instala, y también luego en los años del los gobiernos de la concertación, hemos visto cómo esto se ha exacerbado de manera muy, muy evidente. Entonces, el control comunicacional ha jugado un rol súper determinante en el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, hoy día, como tú bien dices, hay un desafío grande para, en este caso, para el movimiento social, para el movimiento popular, de salir de alguna manera a la vanguardia, creando desde la iniciativa espacios digamos, para romper el cerco comunicacional. Sin embargo, la disputa es súper desigual porque mientras no existan la posibilidad de construir una ley de medios y democratizar el tema de las comunicaciones en este país para de una manera ya mucho más concreta terminar con la hegemonía que tienen hoy día los grandes conglomerados comunicacionales, que finalmente da lo mismo. O sea, si tú te paseas, por ejemplo, por la televisión y da lo mismo ver cualquier canal, porque en el fondo la pauta comunicacional es exactamente la misma y el mensaje es el mismo. Y si vamos a la prensa escrita es igual. Entonces, finalmente te quedas sin ninguna posibilidad de construir más mirada. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío a propósito de esta discusión de cambio constitucional, en donde el Estado sea un Estado más democrático, donde existe una ley de medios que democratice efectivamente el acceso
a otras posibilidades, a otras miradas, a otros sectores, pero no ya bajo el sesgo que tienen en este minuto los grandes conglomerados comunicacionales. Pero además de eso, mientras eso no ocurra, yo creo que en este minuto las organizaciones sociales, el movimiento popular tiene las posibilidades hoy día, y lo ha demostrado a partir de octubre del año pasado, que es posible construir una realidad distinta. Entonces hoy día, por ejemplo, Amaranto Medios es una muy buena señal de resistencia frente a eso. Y es una experiencia práctica y que puede ser tremendamente replicable por distintas organizaciones, no solamente por los comunistas o las comunistas, sino que cómo vamos construyendo desde estas experiencias con mucho asiento territorial, ¿verdad? Con mucha sintonía con la necesidad real, pero vamos educando a nuestro pueblo en los territorios y recogiendo las inquietudes y haciendo que efectivamente el movimiento social se haga protagonista. Si finalmente eso es lo que está invisibilizado, como tú decías, hoy día hay una intención, pero absolutamente evidente, de invisibilizar a un actor relevante que es el mundo social, el movimiento social y el movimiento popular, en toda su amplia dimensión. Entonces hoy día no es un actor relevante para este gobierno. Y eso es lo que yo creo que hay que romper. Entonces yo creo que es posible hacerlo. Y es necesario además hacerlo, porque es una manera también de salir al paso con esta situación que es bastante compleja. Hoy día, por ejemplo, vemos a propósito del manejo de la crisis que existe, comunicacionalmente, como todos los días nosotros hablamos y referimos en nuestra tertulia, en nuestra sobremesa, sobre lo que la derecha, sobre lo que el gobierno, sobre lo que en el fondo la clase dominante que está conduciendo y mal conduciendo este estado de crisis en el país, quiere que refiramos. Entonces, no hay posibilidad de otra mirada. Estamos recibiendo saludos. Nos saluda Javiera Molina desde La Cruz. Dice saludos, compañeras y compañeros. Compañero Ricardo Covarrubias también nos manda un abrazo a todos los que estamos acá presentes. Siguiendo con lo que usted está planteando respecto al tema del rol de los medios de comunicación, compañero Cristian, usted tiene la libertad de en cualquier momento intervenir y plantear preguntas, obviamente. Usted es conductor asociado aquí. Y obviamente yo aquí estoy aprendiendo, Aquí, yo soy la invitada. Usted es la invitada. Ya, okay. En ese sentido, compañera, yo creo que es fundamental también eso que se da a escalas macro, porque uno dice, claro, los grandes holdings a nivel nacional, está el Mercurio, por un lado los Edwards, los Sayé y Copesa y el Mercurio, y se dividen prácticamente todos los medios comunicacionales, no solamente a nivel a gran escala, sino que también a escalas provinciales, porque se empiezan a asociar con los medios de comunicación que van saliendo, y esto obviamente por enganchar más publicidad y más recursos también se meten a esos grandes conglomerados. ¿Cómo se vive esto a nivel ya más regional, más local, en términos de provincia? Usted está en la provincia de Quillota y tenemos también, entre comillas, un holding ahí, el tema del observador, que prácticamente está en toda la región, y también pasa con la radio. Entonces, ¿cuál es la opinión en términos más locales? Porque uno lo proyecta a nivel nacional y la gente dice, ¿pero cómo? Pero ya trayéndolo al tema más local, igual tiene sus expresiones también, y también hay censura, y también hay bloqueos comunicacionales, y se ve eso, y se vive. Eso es una realidad de todos los días, ya que estamos hablando desde los comunistas, pero no solamente para los comunistas. Es importante contar estas cosas porque efectivamente, como tú bien dices, la hegemonía, es decir, este control que hay por grandes grupos económicos, políticos, y que tienen su forma de, su brazo comunicacional que va orientando lo que quieren decir y cómo te quieren mostrar la realidad, tiene esa expresión que tú bien dices a nivel territorial. Yo te pongo el caso. Yo soy una persona que ha sido censurada en medio de comunicación. En la provincia de Quillota, a mí me cerraron las puertas, por ejemplo, de Radio Libre. ¿Ya? Y Radio Libre, una radio que tiene un alcance mucho más allá de la provincia de Quillota, que tiene un alcance bastante importante, creo que una de las repartidoras que tiene más posibilidad de ser escuchada en distintos lados, no solamente en la provincia de Quillota, y eso fue claramente por una condición de carácter ideológica, porque la pauta, o sea, en el fondo la línea ideológica, editorial de la radio no era compatible con mi mirada, con mi visión. Entonces, yo no ve cómo va operando lamentablemente este cerco y este sesgo comunicacional, que es sumamente antidemocrático, sí hay que decirlo. Sí, finalmente acá una de las cuestiones que se ha puesto en el centro del debate a propósito del cambio de la Constitución y un modelo de Estado que sea garante de derecho y todo lo demás, tiene que ver con construir un Chile más democrático. O
Si la idea aquí no es que todos pensemos lo mismo y pensemos igual, sino cómo hacemos que el ejercicio de la diferencia, de la diversidad de mirada, la diversidad ideológica contribuya a una sociedad democrática, en donde el debate sea un debate en igualdad de condiciones, tú vas a construir espacios de participación. Pero si te van cerrando los espacios comunicacionales quienes tienen el poder, cada vez más un sector de la población, una mirada, una forma de contribución, de pensarse un Chile, pensar una comuna, va quedando sin ningún espacio de posibilidad de poder entregarse. Entonces, para el caso particular, para la gente que conoce la realidad o no, en la provincia de Quillota, por ejemplo, como tú bien nombrado, está esta cosa del diario El Observador, que tiene además la radio, entonces la línea editorial es la misma. Y ellos hacen censura, hacen sesgo comunicacional, y a mí me lo han hecho, y de hecho me lo hacen. Yo soy concejala en una comuna, en la comuna de La Calera, y como concejala uno cumple un rol público, y uno podría esperar que los medios de comunicación del territorio de alguna forma den cuenta de la gestión que hace alguien en lo público, o sea, más allá de cualquier sesgo político o ideológico, ¿no? Pero no se hace. Finalmente lo que prima aquí es simplemente privilegiar una perspectiva de las cosas permanentemente. Entonces, es urgente eso, pues es urgente lamentablemente una ley de medios, como te digo, que permita que aparezcan estos nuevos medios de comunicación con mejores facilidades para que la gente vaya teniendo alternativas. Fíjate que lo que pasó hace unos días atrás, no sé si alguno de ustedes tiene DirecTV, pero gente que yo conozco que tiene DirecTV, me contaron que DirecTV sacó Telesur de la parrilla de canales, por ejemplo. Y Telesur llega codificado a Chile, ¿verdad? Hay que pagar para tenerlo, y todos sabemos que Telesur es un medio de comunicación que tiene su asiento en Venezuela, pero con mirada latinoamericanista, y que tiene una mirada súper distinta y muy contraria a la forma como CNN te muestra las noticias. Y todos los canales, o sea, no es curioso ni es coincidencia que en Chile tú prendes la televisión y ves Chilevisión y CNN, pues. O sea, en el fondo es un mismo canal. Y eso va permeando y va pauteando todo lo demás. Entonces ya no tenemos la posibilidad de poder mirar, por ejemplo, Telesur a través del señal de un cable determinado, de un operador de cable, y esos son sesgos ideológicos, porque ahí se muestra una mirada crítica, ¿verdad?, distinta, de mucha confrontación con el modelo capitalista que en este minuto está teniendo las cosas como las tiene. Entonces sí, pues yo creo que es una realidad. Precisamente, compañera. Antes de darle la palabra al compañero Cristian para que también empiece a conversar, porque no puede estar ahí mirando solamente, saludar a los compañeros que nos están enviando sus saludos, valga la redundancia, por el Facebook Live, al compañero Giovanni Salinas, al compañero Tommy Osandón desde Panquehue, al compañero Rafael Reyes desde San Esteban, compañero Sergio Salvador desde Quillota, desde San Pedro específicamente. Muchas gracias por estar escuchándonos, y ojalá empiecen a hacer consultas, a opinar, porque es la idea de que esto también sea más interactivo y poder recibir todas sus preguntas para que la compañera también pueda responder. Compañero Cristian, lo dejo a usted. Bueno, complementar, más que complementar lo que de muy buena forma la compañera Cinti nos planteó sobre la problemática que existe no solo en Chile, sino que en el mundo, sobre el tema del monopolio sobre los medios de comunicación, ¿cierto? Solamente recordar que nuestro fundador, ¿cierto?, Luis Emilio Recabarren, naciendo en Valparaíso, se va a los 14 años a Santiago, ¿cierto? Alcanzó a estudiar solo 3 años de enseñanza y se transformó a los 14 años en un obrero tipógrafo. Y él fue un autodidacta, fue una persona que empezó a leer solo, ¿cierto? En este lugar de trabajo, empezó a leer, aprendió a leer, terminó de aprender a escribir, ¿cierto? Y yo creo que nosotros, las y los comunistas, los actores sociales, ante este monopolio de la información, ¿cierto?, tenemos que ser autodidactas, tenemos que tomar ese legado de Recabarren, ¿cierto?, y tenemos que buscar el desafío de instalar una prensa que de alguna manera vaya y le haga el peso, ¿cierto?, a nivel territorial, a nivel comunal, en los distintos espacios donde se pueda desenvolver, ¿cierto?, a este monopolio que de alguna manera entrega una información tremendamente sesgada y que no permite, ¿cierto?, la diversidad, no permite la crítica, no permite la conversación democrática, si ustedes quieren, ¿cierto?
Y bueno, cada territorio debiera tener su símil de Amaranto Medio, el despertar de los trabajadores, ¿cierto? Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿cierto? Y de alguna manera transmitir esa información, esa parte de la verdad, ¿cierto? Que la hegemonía de los medios de comunicación no permite ver. ¿Qué es lo interesante desde el 18 de octubre hasta ahora? Y bueno, desde hace mucho tiempo, que la gente, al ver esta hegemonía tan burda, tan a cara descubierta, que es casi un asalto, ¿cierto? Entender que de alguna manera esto tiene que moverse y ha empezado a buscar alternativas. Yo creo que por eso es que espacios como Amaranto Medio de alguna manera toman vigencia y pueden tener un futuro importante en el contexto de que la gente con más información, con las redes sociales, ya no cree de manera potente como antes, a pie juntito, como decían nuestros padres, ¿cierto? Ya no cree todo lo que le dice el matinal, ya no cree todo lo que le dice la prensa del mediodía, de la tarde, está buscando otra alternativa. Y en ese contexto, ¿cierto? Nosotros, las y los comunistas, tenemos que tratar de buscar, al igual que nuestro padre fundador, hace 108 años, empezó a buscar a través de los pasquines, ¿cierto? Empezó a buscar que la gente se pudiera informar y pudiera tomar conciencia, ¿cierto? Pudiera tomar conciencia de que eran gente de clase y que tenían que ser actores de cambio. Así que yo creo que ahí hay un desafío que lo toma Amaranto Medio y que, como bien decía la compañera Cinti, muchos más espacios, muchos más compañeros en distintas partes de la región debieran ir asumiendo como un compromiso, como una tarea. Eso. Gracias, compañero. Antes de entregar la palabra a la compañera, solamente recordar que estamos en vivo por Facebook Live de Amaranto Medios. Nos pueden escuchar para los que no puedan acceder al Facebook en www.amarantomedios.cl. Ahí está la aplicación de la radio. Pueden hacer clic y escuchan lo mismo que estamos diciendo acá. Estamos diversificando las formas de poder llegar a las personas y esperamos pronto estar en el dial también para que sea mucho más accesible, entendiendo de que en la zona de la Concagua el acceso a Internet solamente en San Felipe de los Andes supera el 50%, pero tenemos comunas como por ejemplo Putaendo o Catemu, donde no hay más del 15% con acceso a Internet, que eso también es parte de la desigualdad. Compañero, ¿usted quería decir algo? Y luego sí, no. Oye, buen dato ese, es importante hacerlo ver, incluso a las autoridades locales, a propósito del tema de la conectividad, porque en esta situación en la que estamos en encierro y en pandemia, se hace una necesidad el acceso a la conectividad y eso deja excluido a un sector importante de la población de los procesos y de los debates que se están desarrollando a través de Internet o redes sociales, así que es bueno tenerlo en cuenta y que nos escuchen los alcaldes y las alcaldesas para hacerse cargo de esa realidad, porque mira, en el territorio se van reproduciendo las desigualdades y esos son temas que son relevantes, tienen que ver con la gestión propia, con gobiernos locales, ¿verdad? Que es otra discusión, ¿no? Pero es bueno tenerlo en cuenta. Sí, mira, yo quería contarles lo siguiente, en algún momento a propósito de recabar las comunicaciones y el rol que juega este elemento en lo formativo de la conciencia de la clase trabajadora, contarles que en algún momento yo recibí un regalo, se los voy a mostrar, no sé si se ve ahí en la pantalla, por ahí está. Este es un libro que se llama, ahí está, se llama Luis Emilio Recabarren, Teatro y Desdicha Obrera, del autor Iván Vera Pinto. Fíjate que Recabarren, esta es una dimensión que es poco conocida para mucha gente de Luis Emilio Recabarren, porque todo el mundo habla y señala de él respecto de su rol como un luchador, como parte de la organización del movimiento obrero. Sin embargo, entendió que era tan importante el factor cultural, lo comunicacional, es decir, hacerse de prensa, informar, sacar opinión, sacar la voz finalmente de la clase trabajadora, que también lo cultural es una herramienta formativa. Entonces, a través del teatro, lo que hacía era que seguía en este proceso de educar al pueblo, educar a la clase trabajadora y sacarlo de un poco de la enajenación de la explotación del día a día. Y a través de los contenidos culturales, a través de la dramaturgia, por ejemplo, mostraba realidades, mostraba la realidad de la explotación de los trabajadores versus quiénes son los que te están explotando. Entonces va trabajando en el fondo el despertar de la conciencia.
y eso va muy en la línea de esta lógica de hacerse de herramientas, y esto es bastante simple, entonces uno hacerse de herramientas para ir combatiendo finalmente estos sesgos. Ahora yo creo que, como bien decía Cristian, lo veo porque, o sea, lo digo porque lo veo también en mis territorios, donde me toca a mí actuar. Yo creo que, mira, el despertar de nuestro pueblo a partir de octubre del 2019 está en un proceso de alguna manera, así como una especie de barbecho. Esto es un proceso en desarrollo, que hoy día de alguna forma se está cubriendo de esta crisis, ¿verdad?, sanitaria, de salud, pero este hastío, decir, ya basta, o sea, ya suficiente con todo lo que ha ocurrido, subyace a la crisis hoy día sanitaria. Entonces, lo que ha hecho en este minuto el gobierno de Piñera, que lamentablemente ha hecho las cosas muy mal hasta este minuto, es intentar volver a tomar el control comunicacional, y uno ve, insisto, los matinales y ve la pauta del día. O sea, el ministro habla una cosa en las mañanas, nos da los datos, y luego uno ve los matinales y te vas dando cuenta cuál es la forma como ellos quieren enfrentar y tomar el control comunicacional. Entonces, pero la gente, yo creo que ya hay una buena cantidad de nuestro pueblo que no está disponible para eso. Yo tengo la impresión que efectivamente hay una necesidad de construir alternativas nuevas. Entonces, en el fondo, yo creo que a eso hay mucha atención. Y hoy día, como está todo el mundo volcado a las redes sociales, el Facebook juega un rol súper importante, el Instagram o las redes sociales más masivas, yo creo que es súper importante que los compañeros y las compañeras en los territorios donde estemos ocupemos estas herramientas también como parte de la disputa, porque aquí es necesario salir a la disputa, así de este control hegemónico y comunicacional, porque los que quieren mantener las cosas como están, se están haciendo de este momento y lo están utilizando para mantener el control. Y eso es algo que hay que salirle al paso y decirle no, porque no es cierto que las cosas se están haciendo bien. Y no es cierto que la crisis de octubre del 2019 ya pasó. Eso subyace y está ahí, y hoy día se viene a superponer otra situación, pero es necesario salir un poco al desarrollo de la experiencia y ser muy audaces, como lo está haciendo en este minuto Mara Antonella. Compañera, usted hizo alusión a Luis Recabarren y principalmente al tema de la cultura y el arte. Entonces, ahí también uno puede entender la lógica que ha tenido el desarrollo artístico y cultural del partido, principalmente cuando se enfrenta a este tema de hegemonía comunicacional. Son las expresiones artísticas a través del teatro, la poesía, la literatura, donde los comunistas también logran expresar su forma de sentir y de cómo ven el mundo. No es casualidad que los grandes exponentes culturales de este país sean precisamente gente vinculada o al Partido Comunista o al mundo de la izquierda, donde enseñan una realidad o expresan un ideal de sociedad al cual nosotros quisiéramos llegar. No obstante aquello, quiero volver a rescatar muchas cosas de Recabarren, porque Recabarren es un personaje bastante interesante no solamente para la historia del partido, sino que para la historia de Chile, que ha sido bastante invisibilizado muchas veces por los mismos historiadores, pero haciendo alusión principalmente a Luis Emilio Recabarren, él dentro de sus escritos también manifestaba la importancia de los gobiernos locales, de la organización territorial. Habla de la experiencia principalmente de la mancomunal en Tocopilla, y a través de ahí él nos dice cómo debiéramos estructurar el Estado, porque hay que recordar que Recabarren también levantó una propuesta de constitución donde abarcaba 5 puntos, y entre ellos era la equidad de género, precisamente uno de los puntos principales, haciendo alusión también al conversatorio que hubo delante con las compañeras. Y había ya una expresión bastante adelantada para la época y cosas que estamos discutiendo ahora, quizás. Pero aludiendo al tema del rol de los gobiernos locales, y dada su experiencia como concejal, y también entendiendo que las municipalidades actualmente son solamente administradoras, no cumplen un rol de gobierno principalmente. Pero, ¿cómo ve usted el tema del rol de los municipios? ¿Cómo ve usted el futuro de la organización dada la discusión constitucional que se viene? Sí, mira, súper interesante la introducción que tú haces del tema, porque efectivamente el proyecto de Recabarren es muy emancipador. Incluso llegó a esos puntos, es decir, a plantearse el gobierno local, porque hay una lógica, y aquí lo enlazo con tu pregunta.
los municipios hoy día no pueden permitirse ya, o sea, ya en este estado de cosas como estamos, ser meras administraciones y tratar de resolver una administración para dejar ordenadita la finanza y entregar el periodo. Yo creo que hoy día el nivel de desarrollo de las cosas en nuestro país, las necesidades que tiene el pueblo, la profunda desigualdad y todo lo que está puesto en tensión hoy día, que finalmente es el modelo, el concepto de Estado. Por eso es que estamos peleando por el cambio de la Constitución que nos permite empezar a modificar la lógica de Estado. Requiere un municipio más actuante, que sea efectivamente, que se haga cargo de los problemas que se están expresando en los territorios. Toda la problemática del país se sintetiza en un territorio determinado, en un territorio común. Por lo tanto, los alcaldes y las alcaldesas están demandados a responder ante la problemática que tienen los pobladores de su territorio en una lógica que vaya mucho más allá de decir cómo impactamos en la calidad de vida. Por eso es que es tan significativo lo que se está haciendo, por ejemplo, en Recoleta, para sacarlo como ejemplo, ¿no? El compañero Daniel Jaude ha dado muestras con todo el equipo de compañeros y gente que colabora, que se pueden hacer una lógica distinta bajo los mismos articulados legales, bajo el mismo paraguas, digamos, legal que tenemos hoy día, con todo lo deficiente y malo que es. Tú puedes desarrollar una políticas públicas comunales que impactan y transforman la calidad de vida de la gente de ese territorio. Y esos son gobiernos locales. Cuando tú vas finalmente a la lógica de transformar la realidad y combatir la injusticia y producir condiciones de mayor igualdad. Y participación, por cierto. Y en ese sentido el tema de la descentralización es fundamental, principalmente porque hay autores que plantean distintas formas de ver descentralización. Por ejemplo, ahora nosotros nos vamos a ver inmersos en una elección de gobernadores regionales, pero también ahí está la dicotomía, porque se plantean gobernadores regionales, pero sigue existiendo una figura que va a estar muy ligada a la figura presidencial, por lo tanto la descentralización va a ser solamente administrativa y en algunas cosas no. Y no hay una descentralización real, y esto en la medida, desde el punto de vista teórico, no habrá una descentralización real en la medida que no haya un financiamiento para que esas atribuciones tengan efecto real en la población. Antes de que les pueda responder, voy a leer algunos comentarios que están enviando algunos compañeros. Ricardo Covarrubias dice: debemos transformar el trabajo de alternativa comunicacional en todo el país. Sergio Salvador: levantar la política de comunicaciones es una tarea también que se ha propuesto este regional. Quinta Cordillera: ir a la disputa de la hegemonía comunicacional de la derecha. Rafael Reyes plantea una pregunta, y a lo mejor Cristian podría empezar a desarrollar ese tema, que es: ¿qué aporte trae crear la región de Aconcagua? Sergio Salvador, que está muy activo, dice: tiene especial relevancia destacar el papel de los gobiernos comunales, deben contar con más herramientas y recursos para planificar su propio desarrollo, salir del rol de administradores de fondos. Las concejalas y concejales deben tener una participación más propositiva dentro de las comunas, sacarlos de la posición de fiscalizadores, espectadores. Pues sí, ahí es de lo que estamos hablando, precisamente. Sí, exactamente. Vamos, dale, Cristian. Cristian. Mira, solo complementar, ya que... A ver, quiero partir de nuevo con este proceso de nuestro padre fundador, ¿cierto? Luis Emilio Recabarren. Y cuando le echamos una mirada a ese proceso histórico, ¿cierto? El término de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Y cómo el Estado chileno se hace de la provincia de Tarapacá, ¿cierto? Y las condiciones laborales de los trabajadores de ese tiempo, y nacen las mancomunales, y que son finalmente una construcción colectiva ante la falta de Estado. Y así nace el movimiento, ¿cierto? Una construcción colectiva desde los trabajadores por la falta de Estado. Y la verdad es que si uno hace un símil con este tiempo, la verdad es que la falta de Estado se presenta hoy día de muchas formas. Sobre todo en esta pandemia, donde hemos visto lamentablemente que la política errática del gobierno de alguna manera ha dejado en el desamparo a gran parte de la población y ha generado que la situación sanitaria se incremente. Por lo tanto, una estrategia que dé respuesta a esta lógica, que es la centralización abismante, claramente pasa porque una nueva constitución plantee propuestas de regionalización mucho más profundas, ¿cierto? Elementos como los presupuestos regionales,
que sean mucho más en torno a lo que entrega cada territorio. Yo creo que la centralización abismante lo único que ha hecho en todos estos años es perpetuar el poder en unos pocos, ¿cierto? Y es lo que la clase capitalista hoy día quiere mantener. Por eso que la Constitución debiera plantear una regionalización mucho más profunda, y ahí, bueno, entra otra discusión, pues, que tiene que ver con la región de Aconcagua o no, ¿cierto? En general, yo lo que voy a escuchar en el territorio es que mucha gente quiere la región de Aconcagua, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de región Aconcagua queremos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo las condiciones del modelo actual? ¿Bajo una nueva lógica, ¿cierto? Ahí hay una discusión que dar todavía muy fuerte, pero claramente la idea es que cada vez haya mayor autonomía y que los territorios puedan ser actores de su propio destino, finalmente. Compañera, ¿qué algo? Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que está planteando. ¿Se me escucha bien o no? Sí, súper. Ah, ya. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Cristian. Efectivamente, la discusión sobre descentralizar pasa por justamente por hacer una discusión que sea un poco más fina respecto de las condiciones y para qué vas a descentralizar y cuáles son las condiciones que en el fondo se van a generar para que esto pueda ocurrir. El traspaso de competencia no puede ser por sí mismo el único el único factor, ¿no?, de descentralización. Tiene que ir acompañado efectivamente de capacidades para la toma de decisiones, pero también para administrar esas decisiones, para que impacte realmente las necesidades del territorio. Entonces, yo creo que todavía hay un debate en desarrollo en ese sentido. Y a propósito de lo que comentaba el compañero Sergio Salvador sobre el tema de las competencias que tienen o que debieran tener los concejales y las concejalas en lo general, ¿no?, en lo estructural. Hoy día yo, como soy concejala, lo puedo decir con opinión muy, muy crítica y muy de primera fuente. La bancada de concejales del Partido Comunista ha planteado en muchas oportunidades, en esto al frente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en los eventos donde se ha producido el debate, la necesidad de una modificación urgente de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, porque es demasiado desigual la relación que existe entre los alcaldes y los consejos municipales, y los consejos municipales hoy día no tienen mayores herramientas fiscalizadoras, y por lo tanto no juegan un rol, y por lo tanto cualquiera se toma con ligereza el ser un concejal y un representante del pueblo en un consejo municipal sin hacer nada. Entonces, una cosa te lleva prácticamente a la otra, y tenemos llenos de concejales en los distintos territorios de nuestras comunas, no, para que vamos a ir más lejos. Estamos hablando aquí del territorio Quinta Cordillera, ¿no? Concejales que no juegan ningún rol, pues, que no hacen nada, o sea, que se quedan con el mínimo establecido por la ley, que es ir a los consejos, cumplir con algunas comisiones, y no van desarrollando incluso ni siquiera la iniciativa de desarrollar planes proyectos propios de trabajo en función de la comunidad. Entonces, y eso hace que se desprestigie este cuerpo de consejo municipal, que es tan relevante porque es el que va tomando las decisiones de inversión en la comuna. Pero finalmente el rol se traduce a aprobar o no aprobar lo que los alcaldes determinen. Y si los alcaldes se equivocan o finalmente no tienen mirada más amplia y no piensan en el desarrollo de la comuna, entonces yo creo que efectivamente en este juego de construir mayor democracia, romper la desigualdad y descentralizar, es necesario también dotar de competencias al gobierno local en su conjunto, el consejo municipal, cómo pueden desarrollarse mejores herramientas para que se haga un mejor ejercicio de conducción de la comuna, porque los recursos públicos finalmente son de los habitantes, no son del consejo municipal ni son de los alcaldes. Pero ahí hay un tema pendiente. Precisamente, junto con eso, existe... Cristian, diga. Claro, lo que pasa es que es un pequeño, junto con abastecer los gobiernos locales, ¿cierto?, que es lo que bien decía la compañera Cinti, ¿cierto?, a través de nuevas atribuciones, ¿cierto? Y a propósito de la democratización del poder, yo creo que es súper importante reempoderar y volver a generar el tejido social en los territorios que permita que la dinámica comunal tenga una nueva lógica, ¿ya? Cuando uno ve, por ejemplo, el ejemplo de Jadwe y otros alcaldes más, ¿cierto?, en sus territorios, junto con una mejor utilización
de los recursos y de la estrategia para llegar de mejor manera a la comunidad, está el establecimiento empoderamiento, ¿cierto?, del tejido social que durante tanto tiempo logró construir y que después, lamentablemente, producto de las políticas neoliberales, se fueron desvaneciendo. Cuando uno logra ver en este último tiempo un pincelazo nomás, cómo en los territorios se han ido generando estrategias como las mesas de unidad social o las mesas territoriales por sectores, ¿cierto? De qué manera las personas se empiezan a juntar, ya no solamente en las instancias comunitarias tradicionales, sino que en otras donde encuentran un nuevo brío, ¿cierto?, para poder de alguna manera a nivel comunal fortalecer la democracia en los territorios y por lo tanto y también la democracia del poder comunal y poder incidir de esa manera, poder incidir en las decisiones de los territorios, en las decisiones de las comunas. O sea, ni siquiera estamos hablando de tener incidencia en los pladecos ni nada de eso, pero por lo menos tener incidencia en generar un tejido social que vaya construyendo una manera diferente de poder construir política y democracia a nivel local. Totalmente de acuerdo, como un aliado de la buena gestión y del gobierno local, pues no como una amenaza. Es que precisamente Totalmente. pasa respecto al rol de los concejales. A mí me queda la impresión de que algunos alcaldes, cuando hacen campaña, acarrean a algunos concejales porque saben que son estos que denominan yes men, que les dicen a todo que sí, independiente del color político, pero saben que los tienen ahí como clientes, principalmente porque a ellos les permite seguir siendo concejales y el alcalde permite que les sigan aprobando recursos o proyectos. Eso pasa muchas veces en algunas comunas, principalmente donde se levantan algunos alcaldes con este ánimo de caudillismo fuerte que existe en muchos lugares. Y también relacionar esto último que mencionaba Cristian, respecto al rol de las organizaciones territoriales que, dada la crisis del estallido social, posteriormente la pandemia, han proliferado por todo el territorio. En San Felipe nosotros tenemos 3 asambleas territoriales, 2 asambleas funcionales, y así se han ido estableciendo las distintas comunas. Y dado que también acá hay una crítica respecto a la estructura que existe en términos administrativos del Estado, las juntas de vecinos tampoco tienen mucho poder para poder resolver algo. Son netamente consultivas y los órganos que se crean para la sociedad civil también son solamente consultivos y no son resolutivos. Todo esto, COSOC y todas esas estructuras paralelas que existen como para decir, hay participación ciudadana, pero la participación ciudadana nunca es vinculante. Por lo tanto, quizás dentro del proceso de la nueva discusión, de la nueva constitución, debiera empezar también a generar este proceso de profundizar efectivamente el tema de la democracia directa desde el origen, desde la base, para ir generando una estructura a lo mejor de Estado más potente, porque lo que les interesa finalmente a quienes detentan el poder es que haya poca participación, si no me equivoco en ese sentido. Mientras menos gente participando, hay menos gente cuestionando lo que existe realmente. Yo quiero pasar y ligar lo último que acabo de decir en relación al tema más macro. Hablamos de la crisis social a grandes pinceladas, pero el tema de la pandemia. Y acá quiero que usted, compañera, y Cristian nos puedan hablar respecto al rol, cómo ven ustedes el rol que ha jugado el gobierno y cómo ha sido la respuesta desde los sectores de la denominada oposición, también dejando claro que no existe una sola oposición. Entonces, es importante que ustedes puedan desarrollar quizá un poco más el tema en cuestión. Sí, mira, la mirada nuestra es la mirada desde el partido, ¿no? De los análisis que hemos hecho nosotros como colectivo, para que lo tengan en cuenta las personas que están escuchando, no compañeros y no compañeros. Más que individual, digo, más que lo personal. Yo creo que el gobierno lo ha hecho muy mal, lo ha hecho muy mal. Lamentablemente ha dado muestra Piñera y su gobierno de, en el fondo, la misma dinámica que venía desarrollando desde la instalación de su gobierno y que quedó muy reflejada a propósito del estallido social y el proceso de movilizaciones que vino a continuación, que tiene que ver con una forma de política represiva muy ocluyente, de diálogo,
en donde se niega la posibilidad, a propósito de lo que tú decías de esto de la participación, se niega la posibilidad de abrir un debate nacional incorporando actores sociales, actores del mundo social o sindical, digamos, en mesas de trabajo en donde tú vayas construyendo una forma de respuesta a esta crisis con más mirada, con más actores relevantes en el escenario. Entonces, nosotros creemos que el gobierno, la verdad, ha hecho un muy mal manejo de esta situación de crisis. Sin embargo, ha estado tratando de utilizar dividendos políticos a propósito de esto de las comunicaciones, ¿verdad? De reposicionarse en algunas encuestas, etcétera. O sea, todo el manejo comunicacional que se hace de la situación supera con mucho la realidad. La realidad dice otra cosa. La realidad dice que aquí hay una situación de la pandemia fuera de control. Hay una exclusión permanente a hacerse cargo de la realidad del mundo de los trabajadores de la salud, que está sumamente tensionado. Desde el principio los trabajadores y las trabajadoras de salud dieron cuenta de que no tenían todos los insumos ni todos los equipamientos para enfrentar esta situación de crisis, no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, no se tomaron en consideración estas redes tan importantes que estábamos hablando nosotros, que es finalmente los territorios. Es decir, obviar la relación, la coordinación con los municipios, en el fondo con las administraciones territoriales locales y con todo lo que significa el aparato de la salud municipalizada, fue un tremendo error. Dejar fuera un espacio importante de articulación, que es el que está en vinculación directa con la gente. Entonces, hoy día tú ves que se está haciendo ahora, pero a propósito de las presiones que hay y a propósito de que la situación ya llega a un punto que es bastante preocupante. Entonces, las señales erráticas que ha dado el gobierno, su ministro de Salud, el presidente mismo, han sido tremendamente desinformadoras y muy desorientadoras a la gente. Si un día la subsecretaria sale diciendo, no, ya la situación la superamos, así que salgan a tomar cafecito, y a los 2 días después se empiezan a desdecir, cambian el discurso una vez, entonces van generando una lógica de incertidumbres. Y la incertidumbre desinforma y desorienta. Entonces el pueblo se desorienta y pierde credibilidad. O sea, ya el gobierno no tenía credibilidad, ya veníamos con una situación de crisis de gobernanza tremenda. Entonces, frente a estos señales erráticas, ¿qué es lo que hace la gente? Sigue no creyendo y por eso se expone más de la cuenta. Y finalmente lo que tenemos hoy día es una explosión de irresponsabilidad, principalmente de parte de quienes son las autoridades gubernamentales. Ahora, lo problemático de esto, a propósito de la segunda parte de tu pregunta, Boris, es que lamentablemente hay un sector de la oposición que está disponible todavía para avalar ese comportamiento y esas medidas que está tomando el gobierno. Entonces, yo creo que las cosas se fraguaron o se enmarcaron bastante claras el 15 de noviembre, cuando, a propósito de todo este proceso de estallido social, del que sabemos que hemos hablado hace unos minutos atrás, se firma este famoso acuerdo de entre gallo y medianoche, en donde sectores de la oposición, junto con sectores del gobierno y algunos del Frente Amplio, firman un acuerdo de espaldas al pueblo, que no va en la sintonía de lo que el pueblo está requiriendo. Entonces, allí se ordenan de alguna manera como distintos grupos de oposición. Nosotros los comunistas, junto con nuestros aliados de la Unidad para el Cambio y otros sectores más del Frente Amplio que empezaron a hacer una mirada crítica de este proceso, finalmente fuimos construyendo una lógica alternativa diferente, porque creemos que no es a través de estos acuerdos por secretaría adentro de una oficina cómo se van a resolver las cosas. Esos son pactos de gobernanza, es casi para ponerle una alfombra roja al gobierno y a Piñera, es casi un salvataje. Es una situación de naufragio que está hoy día el gobierno. Entonces, hoy día aparece nuevamente la misma lógica, como reponer da la impresión esta lógica del acuerdo, del gran acuerdo nacional, y los mismos sectores están disponibles para sentarse a pactar con un gobierno fracasado, que está mal manejando la situación de crisis y que está naufragando una vez más. Entonces da la impresión que el rol que está jugando una parte de la oposición puede costarle muy caro al pueblo de Chile, ¿ya? Y eso es finalmente lo que a nosotros nos preocupa y de lo cual nos hemos, de alguna manera, también nosotros nos hemos demarcado de esa situación. Cristian. Efectivamente, desde la mirada del partido, ¿cierto? Que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Hay una mirada tremendamente crítica del accionar del gobierno. Concuerdo y voy a tratar de no
de complementar algo, ¿cierto? Pero es tremendamente errática la conducta que ha tenido en el gobierno, ¿cierto? Un gobierno que ha priorizado la política macroeconómica y los equilibrios, ¿cierto? Por sobre la vida de las y los trabajadores y la población más vulnerable en general. En ese contexto, esto ya tenía un antecedente, esto ya tenía súper cercano, y que es cómo el gobierno, ¿cierto?, actuó durante el estallido social. Sin embargo, esta crisis sanitaria pareciera ser que se superpone, ¿cierto?, a la crisis social, al estallido social, a la revolución de octubre, ¿cierto? Sin embargo, la crisis económica que todos dicen que viene va a ser mucho peor. Y ya con esta conducta errática, la verdad es que no podemos esperar mucho más del gobierno. El problema, donde creo yo que se acentúa cuando a través del Parlamento, pese a tener toda la aprobación que tiene, pese a todo lo errático que es, en el Parlamento logra reinstalar una agenda política, primero represiva, y segundo de precarización de la situación de las y los trabajadores. Y todo esto junto con el rol y el beneplácito de la socialdemocracia en el Parlamento. Yo creo que eso es lo complejo, ¿ya? El partido ha tenido una línea súper clara y definida, y en ese contexto ha tenido que transitar caminando no pocas veces solo, ¿cierto? Hoy día estamos más acompañados que ayer. La verdad es que, como bien decía la compañera Cinti, con nuestros aliados de Unidad para el Cambio, ¿cierto? Y los actores que a través de las mesas sociales y de Unidad, y de Chile Digno hemos ido incorporando como un espacio más amplio de crítica a este modelo, ¿cierto? Desde mi perspectiva, y esta es una opinión muy personal, tiene que ver con un elemento central. El 15 de noviembre se instaló un acuerdo espurio, ¿cierto? Un acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde finalmente lo que ocurrió para la mayoría de la población es que una casta política que ayer estaba llorando porque iban a perder muchas posibilidades de reelección, pero una casta política que se había enraizado en este país, asumió que tenía mucho temor de que la población se había levantado, y en ese contexto este acuerdo de paz genera un camino, y lamentablemente la oposición se transforma en más de una oposición, y bueno, finalmente... ¿Qué pegado, compañero? Lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, pero vamos mientras... Oye, espérate, ¿puedo aprovechar de mandar ¿sí? un saludo a propósito de esto de la unidad? Lo que pasa es que hoy día recibimos temprano saludos de nuestros partidos aliados en el... Leyes que van claramente contra las y los trabajadores. Así es que, bueno, yo creo que el gobierno lo ha hecho súper mal. Hoy día estamos en una transición. Una parte de la oposición ve con mucho beneplácito cómo el gobierno hoy día trata de aferrarse al poder y lo invita a esa lógica, pero yo tengo una luz de esperanza que nuestro partido junto a otros actores, ¿cierto?, vayan tomando las riendas de una política clara, definida, con propuestas. No somos un partido solo de crítica, tenemos muchas propuestas, las hemos presentado públicamente. En estos días se presentó una tremenda propuesta económica, política, sanitaria y social. La CUT a nivel central ha presentado 2 estrategias. Por lo tanto, Unidad para el Cambio también ha sido una plataforma desde donde se han generado muchas estrategias que permitan dar respuesta, una respuesta más democrática, no tan neoliberal, ¿cierto?, tomando en cuenta de verdad a las y los trabajadores. Así es que en ese contexto, para la síntesis, un gobierno que lo ha hecho muy mal, una parte de la oposición que ha sido muy entreguista, ¿cierto? Pero tengo la esperanza en esta parte de la oposición, en mi partido, en muchos actores que tienen que entender y van a entender que el camino es más democracia, menos neoliberalismo. Eso. Compañera Cintia, ahora sí. Sí, eso.
No, yo totalmente de acuerdo con lo que está planteando Cristian. Pues. Yo creo que juega un rol superior. En este minuto, justamente por eso es que es tan importante saludar fraternalmente en estos 108 años de vida de nuestro partido y de historia y de trayectoria, quienes son hoy día nuestros aliados que han mostrado un comportamiento tremendamente fraterno y leal con las posiciones del pueblo, más que con las posiciones del Partido Comunista, sino que con esta postura antineoliberal que es finalmente lo que necesitamos construir, un gran referente antineoliberal. Y en eso cabe mucha gente, y caben muchos partidos, caben muchos movimientos. Entonces, saludar a los aliados nuestros de la Unidad para el Cambio, particularmente en la región de Valparaíso, a su presidente, a Juan Peredo, presidente del PRO, y a Jorge Díaz, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, quienes hoy día me hicieron llegar un muy cariñoso y fraterno saludo a todas las compañeras y compañeros del territorio Quinta Región. Así es que en la persona de ellos, agradecer la confianza y este camino de construcción de unidad que se está produciendo y que de alguna manera también ha fraguado esta otra unidad más grande, ¿verdad? Este otro anillo de construcción unitaria, que es el Chile Digno, con quien estamos todavía ahí en un estado de congelamiento, pero estamos dando, preparando las condiciones para la pelea grande que se viene, para la disputa mayor, que es el cambio de la Constitución, y por supuesto aprobar el cambio de la Constitución para empezar a producir las transformaciones. Así es que saludar también ahí a nuestros aliados del Comando Chile Digno, movimientos sociales que están incorporados y también a los partidos políticos que hoy día se están de alguna manera desmarcando de estas posiciones, como dijo Cristian, entreguistas de algunos sectores del Frente Amplio que están también disponibles para negociar con el gobierno en un momento en que creemos que no es lo que el pueblo necesita. Estas mesas de acuerdos políticos que no se hacen cargo de la situación real para transformar la realidad de los trabajadores. Así que bueno, saludarlos ahí a los chiquillos que yo creo que están por ahí, van a ver este video luego. Compañeros, saludar a quienes nos siguen viendo, se está sumando más gente o hay una rotación. Entendemos también que tenemos una competencia desleal, que es la televisión abierta, que son otros medios también. Pero es bastante importante señalar de que nos pueden escuchar por la plataforma de nuestra página web www.amarantomedios.cl, a través del Facebook Live, y señalarles también que este programa va a quedar grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube, porque también tenemos canal de YouTube. Entonces también va a estar este programa grabado para quien quiera posteriormente escucharlo, e invitarlos para el día de mañana, porque mañana también vamos a seguir conversando. Va a estar el compañero diputado Hugo Gutiérrez en el marco del aniversario también del partido. Para seguir con la conversación, es importante señalar que hoy día hubo mucha noticia. Una de las noticias importantes en términos mediáticos fue este pseudo cambio de gabinete, que fue más bien una rotación de nombres en distintos cargos. Pero también ayer hubo una noticia bastante importante que afecta en general a todos los partidos de derecha e izquierda, que es la aprobación de la no reelección de autoridades votadas popularmente. Entonces, mezclando estas dos temáticas, yo creo que esto nos da como para hacer un análisis respecto a cuál es el rol político realmente, qué es lo que quiere el gobierno finalmente, porque acá hay sectores de gobierno que votaron a favor de la no reelección, hay otros sectores del gobierno que es la derecha más dura, pinochetista, por decirlo de alguna forma, que es la UDI, que se opone a todo cual cambio dentro del sistema político en términos estructurales, pero también vemos a esta derecha quizá un poco más liberal, que está encabezada por Desbordes, que incluso ha esbozado críticas al manejo del gobierno. Entonces, ¿cuál es el discurso del gobierno y qué es lo que pretende con este cambio de gabinete? Y entendiendo también, como otro dato, hoy día la bancada del diputado del Partido por la Democracia, PPD, sacó una declaración en contra de lo que estaba planteando un sector de la derecha de hacer una ley para que los alcaldes que se ven afectados el día de hoy con este tema de la no reelección puedan postularse. Y ahí también escuchar su opinión, compañera, respecto a toda esta temática, que es bastante importante. Sí, mira, yo creo que en materia de análisis en desarrollo, ya, primera cosa, yo tengo la impresión, así como a priori a propósito de lo que pasó hoy día con este mal llamado cambio de gabinete, que da la impresión, esto yo podría equivocarme, pero uno podría
podría opinar tempranamente pensando que esto es más bien una señal de ordenamiento de fuerza propia, más que la intención de hacer cambio de gabinete en serio y reordenar y reorientar el curso político del gobierno. Yo creo que esto es una señal, casi da la impresión que es un ordenamiento interno y un poco señales hacia el Chile Digno y hacia el Chile Vamos, hacia los partidos de gobierno, más bien, un poco, pudiera uno pensar que efectivamente puede ser en esa dirección, es decir, ordenar la casa, ¿ya? Uno ve por los manejos que hubo ahí, los cambios que se generaron, sobre todo en Sexpress, la relación tan importante que tiene Sexpress con el Parlamento. Es un poco complejo, yo creo, el cambio que se hizo en esa dirección. Pero tengo la impresión que puede ser un poco eso, más que, insisto, o sea, aquí reorientar curso de la gestión política, que es lo que yo creo no pasó en este cambio de gabinete. Y a propósito del tema de lo que ocurre ayer, sí, pues aquí hay un efecto que va a haber necesario, nosotros también tenemos que hacer nuestra propia discusión y reflexión al respecto, porque esto va a significar sin duda recambio de liderazgo y bueno, si las cosas están como están, se aprobó, en el fondo son 3 periodos, es decir, 2 reelecciones, una elección y 2 reelecciones. Por lo tanto, ya ahí hay una buena cantidad de gente diputados, los senadores, y alcaldes y concejales, que deberían salir o sea, ya no podrían tener la opción de postularse nuevamente cuando estén en esa condición. Y eso va a producir un movimiento importante dentro de todo nivel de elecciones que viene el próximo año, o sea, en las municipales y también en las parlamentarias. En el caso nuestro, por ejemplo, como partido, en la situación parlamentaria también, ahí nosotros tenemos 2 parlamentarios que están en esta situación y que no podrían eventualmente ir a la reelección en esos niveles, a propósito de esto. Y a nivel territorial también, yo creo que aquí esto va a golpear a muchos alcaldes y alcaldesas de nuestros territorios, de este sector, digamos, de la región Quinta Cordillera, que han hecho de los municipios casi una prenda, o sea, aquí se han instalado en los municipios y de alguna forma han desarrollado una larga carrera en la gestión municipal. Entonces permítame interrumpirla ahí, compañera, sí, porque hay un tema que usted tocó, que es precisamente que va a haber un recambio importante. Hay ciudades importantes dentro de la región interior, como por ejemplo Quillota, que tiene ya 24 años el alcalde, 24, 28 años el alcalde como reelecto, pero aún así es bien aprobado por la población en ese sentido. Pero también está el caso de Reginato en Viña del Mar, y acá en nuestra zona, en el Valle de la Concagua, tenemos casos emblemáticos como el alcalde de Calle Larga, el alcalde de Santa María, el alcalde de Panquehue, el alcalde de Catemu. O sea, acá en la zona tenemos 6 alcaldes del Valle de la Concagua que no van a poder ir a la reelección. ¿Cómo visualiza usted en términos generales, cómo se prepara el partido para eso? Bueno, nosotros lo sabemos dentro de la discusión interna, pero para contarle a la gente cómo se está preparando el partido, se va a presentar en todas las comunas, cómo está viendo ese escenario político. Mira, el primer criterio es que nosotros estábamos ya en el proceso. Yo no me puedo adelantar a la síntesis, ya que quede claro. Los compañeros que están escuchando sabrán eso. Pero el primer criterio es que el partido va a presentar candidaturas en todos los lugares donde tengamos condiciones para presentar. O sea, el partido tiene la misión de presentar posibilidades de alternativa en todos lados. Y esto es en el fondo un mandato para todo el partido en todo el país. En todas las comunas, sin distingo. Candidatos a alcaldes, donde tengamos posibilidades y condiciones para hacerlo, más allá de las posibilidades de electividad, eso es otra cosa, y candidatos, por supuesto, a concejales, porque hay una votación. Este partido es el partido más grande de Chile. Hay un pueblo que lo ha reconocido. Nosotros somos el único partido que logramos tener un padrón de 60.000 afiliados cuando hicimos el proceso de afiliación. Por lo tanto, hay un pueblo que respalda al Partido Comunista y que considera que el Partido Comunista es necesario para el desarrollo de las luchas sociales. Por lo tanto, ese es un capital que los comunistas no podemos dejar que de alguna manera se traduzca en nada, en humo. Por lo tanto, vamos a levantar candidaturas en todas las comunas, esperamos, del país, o en todo donde podamos desarrollarlo, con militantes o con compañeros, compañeras simpatizantes, aliados que quisieran ir representados por el símbolo del Partido Comunista, como primera cosa. Por lo tanto, bajo esa premisa, bajo ese criterio, todo lo demás es parte de materia de análisis. Y ahora, por supuesto,
a propósito de esta ley, eso nos llama a nosotros a hacer una reflexión también más profunda de construcción de nuevo liderazgo, y a lo mejor este es el tiempo de la audacia, pues sí, de octubre para acá las cosas empezaron a configurarse de una forma muy distinta. Y hay algo que los comunistas tenemos y que, y esto lo digo con orgullo, no con arrogancia, y que es muy probable que muchos otros partidos no lo tienen, que nosotros no venimos apareciendo en el movimiento social. Nosotros no somos invitados desde ahora, de recién, ni a la construcción de unidad, ni al mundo social. Hemos estado desde que el partido es partido, cada uno de nosotras y nosotros hemos jugado roles en el mundo social, siendo dirigentes sociales, dirigentes sindicales, vinculados a las luchas reales del pueblo. Entonces, nos paramos desde ahí para hablar lo que decimos, por lo tanto, no somos unos invitados de última hora al movimiento social. Y eso hoy día tiene un tremendo valor porque ha hecho que nuestros dirigentes sociales tengan pleno reconocimiento en este proceso de construcción de unidad en el territorio. Entonces a nuestros compañeros no los echan, no los funan en las marchas, no los sacan de las mesas sociales porque son comunistas, al contrario, hay un reconocimiento. Entonces creo que eso hoy día tiene que cumplir un rol y un valor, y por lo tanto, para terminar la respuesta, o por lo menos en mi criterio, yo creo que nosotros tenemos harto contingente, harta compañera y compañero en los distintos territorios como para poder enfrentarnos de cara al pueblo, junto con el pueblo de nuestras comunas, y construir una unidad para emplazar al poder. Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos condiciones para disputar los recambios. Así es que bienvenida a la discusión. Aprovechando el enganche que me hace la compañera, preguntarle al compañero secretario de los Andes, pues, cuáles son las condiciones o cómo piensa el partido de los Andes, precisamente porque uno de los concejales que nosotros tenemos en el Valle de la Concagua, lamentablemente por este tema de la ley no va a poder repostularse, que es el compañero Miguel Enríquez. Entonces, ¿cómo se prepara el Partido Comunista de los Andes y cómo visualiza en la provincia de los Andes precisamente el escenario? Mira, esa consulta te la voy a responder al final. Quería brevemente en cuanto a la primera parte de tu pregunta del cambio de gabinete. La verdad es que no hay mucho que decir. Yo concuerdo con la compañera Cintia en que es un movimiento más bien para interno de su coalición, ¿cierto? Porque hoy día uno a boca de jarro en la calle lo que lograba escuchar era que cómo habían sacado del gobierno al ministro mejor evaluado según la famosa encuesta. Por lo tanto, es complejo para el razonamiento de la gente de la calle el hecho del enroque que hubo hoy día, que no fue un cambio de gobierno, fue un enroque. La verdad es que hoy día la gente más bien quería ver soluciones por el lado del ministro de Salud, ¿cierto? Por el lado del ministro del Interior, si tú querías, pero no, la verdad es que fue mucho ruido y poca nuez, ¿ya? En cuanto a la nueva ley, la verdad es que es un desafío, pero los desafíos siempre los tenemos que transformar en oportunidades. Yo soy un convencido de que aquí tenemos que encontrarle la quinta pata al gato y tenemos que asumir un desafío. Tenemos que asumir que aquí hay un elemento de construcción que nosotros siempre veníamos planteando. La eternización en el poder es un elemento que nos ayuda a más y mejor democracia. Y siempre lo dijimos, y las votaciones de nuestros militantes en el Parlamento lo dicen así. Por lo tanto, bienvenido este cambio, ¿cierto? Es como, si tú querís, es como el primer castigo que se le pega al Parlamento después de la Revolución de Octubre. ¿Ah? Cuando tú miráis, y claro, está por ahí el compañero Hugo Gutiérrez, que no va a poder ser reelegido como parlamentario, pero cuando miráis que, no sé, no van a poder seguir varios dinosaurios de la política chilena, que a través de leyes de consenso le hicieron mucho mal al país, con leyes nefastas durante los últimos 30 años. La verdad es que uno no deja de alegrarse, y bueno, el desafío es que nuevas generaciones, ¿cierto? Que no necesariamente tienen que ser jóvenes, pero nuevas generaciones, ¿cierto? De dirigentes, ¿cierto? Con una mirada diferente, de menos concertación y de más política crítica,
puedan instalar una discusión mucho más potente, ojalá en un nuevo piso, es decir, con una nueva constitución. Así es que bienvenido el desafío. Yo concuerdo con la compañera en el sentido de que tenemos gente de sobra, tenemos mucha gente, muchos compañeros y compañeras con capacidades técnicas y de trabajo territorial que perfectamente lo podrían hacer bien. Nuestro desafío es salir adelante, presentarnos ante la comunidad, pedirle que confíen en las y los comunistas y plantear nuestros programas, porque aquí lo importante es elaborar un programa que vaya enraizado de manera profunda con las sentidas necesidades de la población. Si nosotros logramos llegar y conectar con esos elementos, la verdad es que esta es una oportunidad que hay que aprovechar en ese contexto. Y en cuanto al concejal, la verdad es que yo me perdí, porque lo que entendí de la ley es que no se podían reelegir por 2 periodos. Y nuestro concejal en los Andes ha sido reelegido una pura vez. Por lo tanto, él no tiene ninguna inhabilidad para el próximo periodo de acuerdo a la nueva ley, compañero. Eso. Muchas gracias por la aclaración, compañero, que leí el Facebook del compañero y él estaba despidiéndose prácticamente de la concejalía, por eso yo quería tener esa aclaración. Es que puede que sea por aspiraciones. Puede que sea por otra cosa, claro. Muy bien. Claro, puede que sea por otra cosa, claro. Compañero, mire, yo creo que estamos llegando como a la parte final del programa, pero no nos podemos ir sin hacer un comentario por lo menos o dar opinión respecto a la situación. Vamos a empezar al revés de los informes políticos, porque siempre empezamos de lo internacional a lo nacional. Pero respecto a la crisis que se estaba viviendo en Estados Unidos, dada la coyuntura del asesinato de esta persona de color que fue brutalmente asfixiada por un policía y que ahora se encuentra en un juicio y que provocó toda esta ola de manifestaciones que se trata, muchos analistas, o sea, no analistas, sino que muchas personas tratan de decir desde un punto de vista chilecéntrico, decir que está muy relacionado con la temática chilena, pero cada uno tiene su espacio en ese sentido. Y hay que hacer análisis desde el contexto propio de cada país, ¿no? Tratar de extrapolar lo que nosotros vivimos acá, que está pasando allá. Pero dentro de la lógica es una opinión respecto a lo que está pasando allá, porque finalmente es la cuna de quien impuso el sistema capitalista, el sistema neoliberal, y quien finalmente es prácticamente impone las reglas del juego a nivel mundial. Y que precisamente haya una crisis social en su país es como un cuestionamiento también a lo que está sucediendo en el entorno propio. Dejo planteado el escenario. Mira, qué bueno que se plantea esto, compañero, porque siempre es importante tener la mirada de perspectiva de las cosas, ¿no? Es bueno mirarlo porque la realidad nuestra, la realidad chilena está en un contexto más grande, el contexto de América Latina, pero también en el contexto global. Entonces no es por sí sola. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es tremendamente importante, es muy, muy relevante. Lamentablemente se gatilla con este asesinato, con esta fuerza policíaca desmedida, que no es eventual, lamentablemente no es una cosa tan eventual ni tan esporádica, pero llegó a un punto en donde rebalsó el vaso. Yo creo que la crisis social que se está viendo y política que se está viviendo en este minuto a propósito de estos levantamientos y esta movilización emergente en Estados Unidos por grandes sectores de la población, se gatilla a propósito del racismo y de la brutalidad policíaca, pero se nutre y se alimenta con otros elementos que tienen que ver con el problema, la crisis económica importantísima que está viviendo Estados Unidos y el capitalismo, básicamente, y la profunda desigualdad también que existe todavía en Estados Unidos. Entonces no podríamos, yo creo que el análisis está en desarrollo, pero yo creo que no sería correcto plantear o de alguna manera pormenorizar esto solamente en el tema racial. Yo creo que es una expresión de otros elementos que están alimentando este levantamiento, que tiene que ver con la pérdida de derechos civiles, la forma como la política de Trump, el fascismo traducido en política pública,
ha estado dando cuenta un poco, ha estado golpeando al pueblo estadounidense a un punto en donde hizo tensión el sistema, el capitalismo. Entonces, si tú ves las señales que se están planteando en la movilización en Estados Unidos van dirigidas como en esa dirección y con una crítica muy directa y muy nítida a la administración de Donald Trump, que ha sido tremendamente nefasta. O sea, ha sido una especie de paraguas para los gobiernos de derecha del mundo, incluyendo el nuestro, y ahí están los resultados. Entonces, exactamente, y el contexto, si a esto le agregamos más contexto, lo que estamos viviendo hoy día nosotros en el mundo, compañeros, y bueno, los camaradas que nos están escuchando, es la expresión muy elocuente de la crisis del capitalismo. O sea, los analistas han planteado que esta crisis actual que está viviendo hoy día el capitalismo como en tanto modelo, es mucho más profunda que la crisis del 2008, ¿no? Porque no es una crisis solo financiera, sino que es una crisis que está tocando lo estructural del sistema capitalista. Entonces, ver estos levantamientos en distintos sectores, en distintos lugares del mundo capitalista, y particularmente en Estados Unidos, uno podría aventurarse que se viene una situación, probablemente cuando salgamos de esta pandemia, ojalá un cambio de situación, que en el fondo yo creo que lo que debiéramos esperarnos, ¿no? Donde los pueblos finalmente están reaccionando frente a la injusticia del capitalismo voraz. Eso es lo que está en cuestión en este minuto. Y sus expresiones, la violencia policial, esta forma, digamos, de represión ante el movimiento popular, la crisis económica, el mal manejo de la crisis sanitaria, etcétera. Entonces, en el fondo yo creo que es un poco la expresión de la crisis en desarrollo que tiene en este minuto el modelo capitalista salvaje. Cristian. Efectivamente, yo creo que eso es lo que hoy día tensiona toda la dinámica a nivel mundial. Y finalmente lo que hace es fortalecer la contradicción entre neoliberalismo y democracia. No le puedo dar otra explicación. No veo que 70 ciudades en Estados Unidos hoy día estén levantadas, ¿cierto? Y Trump esté queriendo sacar al ejército y sus subalternos se estén negando aquello y toda esa crisis sea producto de un acto más de racismo como los que se ven todos los días en Estados Unidos, todos los días. Yo creo que es más bien, y ahí uno podría hacer, si tú querías, una pequeña homologación a la realidad chilena, que aquí en Chile no eran los 30 pesos, ¿cierto? Sino que era un tema mucho más profundo. Yo creo que eso también tiene que ver con aquello, la política nefasta de Trump, ¿cierto? Un fascista de tomo y lomo que ha encontrado expresiones en Sudamérica como Bolsonaro y en otras regiones, y en nuestro país también. Da cuenta finalmente, y concuerdo con la compañera, que de la crisis del capitalismo y el capitalismo, el modelo neoliberal, para poder seguir fortaleciéndose y sustentándose, la verdad es que no le queda otra que atentar contra la democracia, porque llegó a ese momento. Y nosotros, estando en ese momento, tenemos que tener la lectura adecuada, ¿cierto?, para poder hacerle frente desde la crítica, apoyando a los trabajadores, ¿cierto?, estando con la población, pero entregando la alternativa, dando la alternativa, mostrando la salida desde las organizaciones populares, desde los territorios, ¿cierto?, y desde una política centrada en la persona. Gracias, compañero. Miren, ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Tenéis que darme un minuto, sí, padre. Sí, vamos, pero primero agradecer al compañero Cristian, que parece que perdió todos los nervios que tenía al principio. ¿Y eso era lo que hablar? Claro, a la compañera Cinti también, porque dijo que iba a ser corto, y que iba a ser muy largo, y miren, el tiempo pasó volando. Agradecer a quienes nos estaban escuchando, a quienes nos están viendo. Invitarlos para el programa del día de mañana, porque mañana vamos a estar conversando con el compañero Hugo Gutiérrez sobre distintas temáticas también a nivel nacional y algo que ha afectado personalmente el tema de esta acusación en el PC. Y creo que es importante, para ir finalizando, que cada uno de ustedes tenga un minuto para que se pueda despedir de quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando. Compañera o Cristian, cualquiera de los dos. Cristian, creo que empiece ahora, por favor. Ya, yo voy a hacerla como el que viene de un lugar bien apartado.
No. Mira, quería darme un minuto esencialmente para saludar a toda la militancia, ¿ya? Pero aquí voy a ser bien egoísta y quiero saludar con profundo amor fraternal a toda la militancia del Intercomunal de los Andes, a cada una de las compañeras, a cada uno de los compañeros, ¿cierto?, de las distintas células y estructuras que tiene el partido acá en el territorio. Desde la tarea que hoy día me convoca en este tiempo puntual, ¿cierto?, darle las gracias por la labor realizada hasta ahora y motivarlo en esta fecha tan significativa que son los 108 años del Partido Comunista, ¿cierto? Invitarlo a redoblar los esfuerzos en esta titánica tarea que tenemos como partido, ¿cierto? Que es ser el instrumento de la clase trabajadora, el instrumento de la clase obrera. Así que un saludo fraternal a cada una de las compañeras y compañeros del Intercomunal Partido Comunista de los Andes. Y segundo, y para finalizar, quiero convocar a toda la provincia de los Andes a colaborar con la coordinadora contra el hambre de la provincia de los Andes. Un conjunto de organizaciones de los Andes hemos asumido el desafío de crear una coordinadora que vaya en ayuda de las distintas ollas comunes que se han creado en la provincia, que hasta el momento ya son, por las que tenemos conocimiento, 9 en los Andes y una en San Esteban. En ese contexto, ¿cierto?, un conjunto de organizaciones lo hemos estructurado, lo hemos organizado, tenemos un espacio de acopio, tenemos toda la información en redes sociales e invitamos a toda la comunidad a que puedan colaborar y a que puedan participar en este espacio para ayudar a la gente que hoy día más lo necesita producto de esta crisis. Eso. Muchas gracias. Compañera Cinti. Muy bien, Cristian. Bueno, yo sí, pues yo no podría despedirme de este ameno, porque en realidad ha sido un muy ameno espacio y agradezco muchísimo la invitación a compartir estas horas en este día tan importante para nosotras y nosotros, para que nos entienda la gente, para los comunistas. Yo creo que todos y todas nos sentimos de alguna manera con la responsabilidad y depositarios de la trayectoria de este partido. Por este partido pasó Pablo Neruda, pasó Violeta Parra, por este partido pasó Gladys Marín, Víctor Jara, Sola Sierra, José Balmes, que falleció hace poco, la compañera Gracia Barres también, Luis Emilio Recabarren. Es decir, podríamos seguir nombrando muchos compañeros y compañeras que pasaron por aquí y han sido constructores de estos 108 años de vida. Entonces, cada uno y cada una de nosotros de alguna manera toma la posta de ese legado, de esa convicción, de esa sensibilidad con el pueblo y con sus luchas, y reafirma ese compromiso cada día, cada mañana cuando se levanta. Para los comunistas, el ejercicio de ser militante no significa un hobby de 6 a 8 de la tarde, ¿no?, sino que significa un prisma a través del cual vemos la realidad e intentamos trabajar por transformar esa realidad y transformarla en favor de los trabajadores y las trabajadoras para que sea por más justicia y democracia. Por lo tanto, estos días son tremendamente significativos, son muy emotivos además. Yo quiero darle las gracias a cada compañera y compañero del territorio Quinta Cordillera particularmente, que es donde nos toca a nosotros ser parte de miembros de una dirección política que intenta hacer, digamos, las cosas, hacer conducción y coordinación de las tareas. Felicitar la decisión de cada uno, felicitar el compromiso y afianzar nuestro compromiso con las luchas del pueblo de Chile. Chile ya se merece salir de este estado en el que está. Nuestro pueblo ha sido demasiado pisoteado, muy, muy humillado, y yo creo que ya es tiempo que nuestro pueblo se emancipe de esta clase opresora, de esta élite que lamentablemente ha estado durante mucho tiempo haciendo uso y sobreuso y sobreexplotación de la fuerza laboral de este país. Entonces, este es un momento para la transformación, y de estos 108 años de vida llegan en un momento tremendamente importante, que es en pleno proceso de movilización social, cubierto con una pandemia que imagínense la situación que estamos viviendo, o sea, haciendo el aniversario a través de los computadores, pero también nos llama un poco a la reflexión. Es decir, el partido fue capaz de levantarse en 5 minutos y ponerse a activar a propósito de esta situación. Cuidémonos, querámonos, abracémonos, compañeras y compañeros, y a todos los amigos y las amigas del partido, que avancen junto a este partido, que es el partido del pueblo, que no los va a defraudar. El Partido Comunista
no se va a entregar al poder jamás. No tenemos corruptos en nuestras filas ni los vamos a tener nunca, porque nosotros somos pueblo y seguiremos siendo pueblo. Así que, compañero Boris, compañero Cristian, muchas gracias por la conversación y bueno, como dijo por ahí el compañero Víctor Díaz, un compañero nuestro que lamentablemente no está, podrán vaciar con un balde del mar antes de acabar con los comunistas. Así que 108 años de juventud y vigencia plena. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, antes de finalizar, yo también me voy a despedir y agradecer, principalmente agradecer al equipo de Amaranto Medio, a la Comisión de Comunicaciones que formó este esfuerzo, que es bastante importante, al compañero José Fernández, quien está siempre detrás de los controles, al compañero Mauricio, al compañero Ricardo Covarrubia, al compañero Mauro Mura, que se sumó, a la compañera Rosa, esperamos a los compañeros Los Andes todavía, que se sumen con fuerza dentro del equipo. Saludar también a los compañeros que han colaborado de manera totalmente desinteresada y gratuita con nosotros, al compañero Víctor Vega de Viña del Mar, que nos ayudó con los diseños, los logos y todo eso. Creo que es muy importante saludarlo. Y también mandarle un fraternal saludo y agradecimiento a todos los funcionarios de la salud que en estos momentos están con el tema de la pandemia, están en esta primera línea que nosotros llamamos, especialmente personificado a mi compañera, que quiero aprovechar la ocasión para saludarla, obviamente, y en particular a los compañeros y compañeras del Intercomunal San Felipe de Santa María, a los compañeros de la provincia de San Felipe, que creo que es muy importante, y a extenderlo a todo el regional Cordillera, que se hace un esfuerzo bastante importante. Nosotros, al interior de la cordillera, nos cuesta tener profesionales que se queden acá. Entonces, levantar este tipo de esfuerzo es el doble, porque hay elementos técnicos que no manejamos todos. Entonces, acá hay mucha autodidacta, mucho cariño, mucha pasión, y estamos principalmente porque creemos que levantar estos medios de comunicación alternativos van a servir porque están al servicio de las organizaciones sociales y están al servicio de la gente. Y creo que eso es lo importante. Finalizando, compañeros, invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página web, www.amarantomedios.cl, sigan nuestra página de Facebook, sigan el canal de YouTube y las distintas plataformas a las cuales vamos a estar entregando esto. Y a invitarlos para mañana nuevamente al conversando con el compañero Hugo Gutiérrez. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos en una próxima ocasión. Y la Internacional de Fondo. 21:44. Estás escuchando Amaranto Radio.